Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Un poco contextualizando cómo surge este programa, recordar que en mayo de 2018 fue dictada la ley 21.091 que mandató a la CNA para la formulación de criterios y estándares de calidad en general, los que han sido sometidos a consulta técnica con instituciones de educación superior. Una primera propuesta fue publicada y sometida a consulta en octubre de, durante el año 2019 y nuevamente una segunda consulta en octubre del 2020. En ese contexto estamos en el aseguramiento de la calidad y en particular queremos hoy dedicarnos al aseguramiento de la calidad de la función universitaria o de la función de educación superior de vinculación con el medio. Mi nombre es Andrea Casas y quiero presentarles a mi coconductora Claudia Burgos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy día acompañándonos en este primer programa de Vinculando, donde lo que queremos es un poco reflexionar y recopilar diferentes experiencias de diferentes actores que son importantísimos en el medio. Por lo tanto, hoy día quiero presentarle a nuestra tremenda invitada, a quien agradecemos desde ya su presencia. Les quiero presentar a todos ustedes a Margarita Pastene-Valladares. Ella es periodista, magíster en ciencia política y doctora en ciencia política, con una amplia trayectoria en cargos de dirección académica y de gestión institucional, donde le ha correspondido diseñar políticas de vinculación con el medio y conducir procesos de acreditación en esta área. Además, ha realizado asesorías a importantes casas de estudios, fue directora general de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha entre los años 2015 y 2018, y presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile durante los años 2016 al 2020. Actualmente es conferencista nacional e internacional en seminarios y congresos sobre vinculación con el medio y extensión. Además, es evaluadora de proyectos del Plan de Fortalecimiento de Áreas Estratégicas para las Instituciones de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior. Es evaluadora de la CNA en procesos de acreditación institucional desde el año 2013 y además es miembro de la Asociación Red de Investigadoras de Chile y colaboradora académica de la Comisión de Investigación de la Fundación Los Ojos de Chile. Por lo tanto, contamos con una invitada de lujo, le damos la bienvenida y agradecemos desde ya la presencia de Margarita. Muchas Andrea. Gracias, Claudia, muy amable por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Les agradezco enormemente la posibilidad de estar hoy día con ustedes. En realidad es un agrado siempre juntarme con quienes están interesados en esta área, que asumen responsabilidades en las distintas instituciones de educación superior en el área de vinculación con el medio, a colegas académicos, académicas, en fin, a quienes están permanentemente también preocupados, y como bien lo dice la red, en cómo avanzamos en los temas de calidad, del aseguramiento de la calidad, que siempre es como, diría yo, el talón de Aquiles, ¿no es cierto? Pareciera que necesitamos ciertas recetas, necesitamos buscar algunos mecanismos, algunas indicaciones que nos permitan avanzar en cómo podemos demostrar que lo que hacemos realmente se hace bien, se hace con calidad y que tiene repercusión más allá de los territorios y más allá también de las fronteras de las propias instituciones de educación superior. Por mi parte, yo solamente quiero agradecerles y decirles que realmente me siento muy honrada que me hayan considerado para este primer programa,
y solamente quiero compartir con ustedes, ya que me lo permiten, algunas de mis ideas. Yo no tengo la última palabra, ni tampoco las verdades, ni a lo mejor las certezas, pero sí he tenido cierta experiencia en los últimos años, en haber recorrido en distintos espacios, cómo hemos ido delimitando en estricto rigor lo que es el área de vinculación con el medio. He visto los cambios que se han producido a partir de la primera ley de aseguramiento de la calidad, la creación de la CNA, en fin. Y eso es lo que podría yo hoy día, Claudia, Andrea, compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Antes de comenzar con la primera pregunta, solo decirle a quienes hoy nos acompañan que está habilitada la sección de preguntas y respuestas para que puedan enviarnos sus preguntas. Nosotros queremos tener una conversación con Margarita, pero también queremos que ustedes puedan interactuar con nosotros. Así que además, si alguno se anima a encender su cámara y su micrófono hacia el final de la conversación, también será bienvenido. Y un poco contextualizando, Margarita, tú nos comentabas un poco respecto de la formulación de la Ley de Aseguramiento de Calidad, que fue por ahí por el 2006. Hay dos miradas de calidad en general, a grosso modo, digamos. Una parte que es como la autorregulación o el mejoramiento continuo de las instituciones de educación superior, o el cumplimiento de parámetros externos. Entiendo yo que en Chile, en general, estamos en la parada de los parámetros externos. No sé, ¿qué me podrías decir tú al respecto en relación en particular con la vinculación con el medio también? Bueno, mira, yo creo, me gusta mucho la pregunta que haces, porque yo creo que tenemos que hacernos cargo de las dos cosas. Las instituciones tienen que tener claridad respecto de cómo quieren gestionar, de tal manera de que cumplan también con lo que las instituciones externas que están mandatadas para orientar y, no diría controlar, pero sí observar lo que está pasando en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, es necesario que haya una convicción, un compromiso, una identidad de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y no solamente en vinculación con el medio, porque y tampoco decir que la vinculación con el medio tiene que tener calidad sin pensar cuál es la calidad que hay en la docencia, cuál es la calidad que hay en los procesos formativos, con qué nivel de calidad, por ejemplo, en las universidades se desarrolla la investigación, la creación, la innovación, los proyectos de desarrollo, y todo eso tiene que tener, ¿no es cierto?, las universidades, los CFT y los institutos de educación superior que conforman el sistema de educación superior en Chile, tienen sus planes estratégicos, tienen bien planteadas sus misiones, sus visiones, tienen sus políticas de investigación, de los modelos educativos, también las políticas de vinculación con el medio, en su momento las políticas de extensión y comunicaciones. Pero eso, para dar cuenta de con cuánta calidad se gestiona, tiene que haber una integración respecto de una política bien integrada en el plan estratégico, un modelo de calidad bien integrado en la gestión institucional. Un modelo de calidad requiere estar como articulando permanentemente todas las áreas de desarrollo de la institución, y que todo aquello responda a lo que la institución se ha planteado en su proyecto educativo. Y si eso es así, si se generan los mecanismos, si se generan los sistemas de control, los sistemas de seguimiento, la observación de los procesos, la definición de indicadores, la capacitación de quienes gestionan en las distintas áreas del desarrollo institucional, así como también
cómo das cuenta de manera oportuna a la comunidad interna, a los estudiantes, cuánto saben los estudiantes de lo que significa el plan estratégico institucional. Yo creo que eso es lo que yo llamo de qué manera integramos todo el sistema institucional, el sistema universitario, el sistema de los institutos y de los CFT, de tal manera que cuando vienen los parámetros de referencia de la CNA, que en este momento está a cargo, ¿no es cierto?, de medir con cuánta calidad funcionan las instituciones de educación superior, haya una respuesta coherente, clara, creíble, y no solamente creíble para quien viene a evaluar. Yo diría que yo como par evaluador puedo creer todo lo que me está diciendo la institución. No tendría por qué dudarlo, pero lo importante es que cuánto es creíble para la propia comunidad universitaria y con cuánta transparencia se desarrollan los procesos de tal modo que cada cual sepa lo que le corresponde gestionar, así como a las autoridades les corresponde crear todas las condiciones necesarias para que cada proceso que se inicia y se desarrolla desde la investigación, desde la docencia, desde la vinculación con el medio, cuente, por cierto, ¿no es cierto?, con esas condiciones que les permitan realmente llegar a las metas y a los cumplimientos que se han propuesto. Nada puede estar desarticulado. Cuando hay algo que funciona desarticuladamente, cuando hay algo que no tiene que ver con lo que esté escrito y declarado en un plan estratégico, quiere decir que estamos fuera de un proceso de calidad. Estamos fuera de un modelo de calidad. La universidad podría tener muchos modelos de calidad. Hoy día existen muchas posibilidades de tener modelos de calidad, incluso hay algunas cuestiones que están trabajando en algunas universidades para sus controles financieros, para la distribución equitativa de los recursos, en fin. Pero si no hay una articulación con lo que yo decía recién en los planes estratégicos tienen grandes objetivos estratégicos. De esos grandes objetivos estratégicos se desprenden los objetivos específicos y los planes de trabajo. Todo tiene que tener coherencia y por lo tanto, hasta cuando se diseña un plan y programa de una carrera, esa carrera debe responder a qué es lo que ha inspirado a la universidad en su proyecto educativo. Y lo mismo en la investigación. Interrúmpanme nomás porque de repente a lo mejor... Sí. Disculpa, sí, en ese mismo contexto... Por favor. En ese mismo contexto que tú nos señalabas, de esta convicción interna de que estamos haciendo las cosas bien de manera integrada, ¿cómo ves tú actualmente los criterios y estándares que ha puesto la CNA, tanto los antiguos como la nueva, o sea, antiguos vigentes todavía, sí, y la propuesta nueva? Porque en el fondo creo yo que esos criterios no apuntan mucho a esa convicción interna, sino que buscan estandarizar un sistema que tal vez no sea estandarizable. En general, yo creo que hemos actuado al revés. Yo creo que las instituciones están esperando que la CNA instale los parámetros de referencia, lo que hoy día se llaman, ¿no es cierto?, las dimensiones con sus distintos criterios. Para la dimensión número 4 se ha planteado, ¿no es cierto?, 4 criterios. El criterio parece el 12, el 13, el 14 y el 15, y que antes existían los parámetros de referencia, etc. Pero yo creo que no podemos esperar que aparezcan estos criterios para nosotros decir, a partir de este criterio entonces voy a hacer mi política de vinculación con el medio. O a partir de estos criterios planteados para todas las dimensiones, que hoy día son 5 también, esta docencia, bueno, también del sistema de calidad, ahora se va a evaluar por separado, ¿no es cierto? Y entonces no podemos partir al revés, decir, a ver, veamos qué es lo que nos dijo la CNA respecto de todo esto, de todas estas dimensiones, entonces ahora voy a hacer mi plan estratégico en función de esto. Yo creo que eso
es un error garrafal si se mira de esa manera, porque entonces no alcanzas no desarrollas en plenitud tu autonomía universitaria, la autonomía que debiéramos de tener como instituciones, la creatividad que debiéramos de tener para desarrollar nuestros propios proyectos. ¿Se imaginan que todos nos rigiéramos solamente por los estándares que nos indica la CNA, que solamente viéramos las dimensiones que nos instala la CNA, bueno, lo instala por la ley? Está bien, eso es lo que tenemos que hacer como universidades, como institutos y como CFT, lo sabemos. Pero necesitamos ser más creativos, necesitamos plantearnos de una manera más convincente y con mayor identidad. Una institución de educación superior tiene que lograr su esencia, lograr su identidad, y desde esa convicción decir, está bien, CNA, venga a calificarme, a evaluarme con estos parámetros que usted trae, con estos criterios, estándares, etcétera, pero este es mi plan, y de ese plan usted no me puede pedir que yo haga un plan B cuando mi plan es A. Margarita. Eso yo creo que es esto es lo que, de alguna manera, perdóneme Claudia, para terminar nomás la idea, lo que quiero decir es que no actuemos al revés. Tenemos que primero partir por el convencimiento y la convicción y el compromiso con nuestros propios proyectos educativos, de los cuales emergen las políticas para las distintas dimensiones. Y desde ahí hacer el análisis de los criterios y estándares de la CNA y ver cómo los presentamos de tal manera que cuando viene un par evaluador, efectivamente los pongamos en las cajitas que vienen a ver en qué cajita los colocamos. Eso es para mí lo que tendría que ser un sistema de calidad desde al interior de las instituciones de educación superior. Y Margarita, lo que yo quería un poco comentar y agregar es que también un poco estaban de acuerdo entre las instituciones de educación superior, incluyendo CFT, IP, universidades, o sea, todo el sistema de educación superior, en que un poco estos criterios y estándares están más relacionados, no considera, por ejemplo, territorio, dónde esa institución se integra, en qué tipo de territorio. No es lo mismo estar en el norte, en el sur o en la zona central. Es justo, Claudia. Son diferentes estudiantes, entonces diferentes modelos educativos, diferentes perfiles de egreso. Entonces, por lo tanto, la gran crítica, yo leí la otra vez el tema del CUECH, que todos los rectores de la institución de educación superior estatales se unieron para dar un poco su opinión con respecto a esto. Y es muy interesante ver en ese documento porque en el fondo se hace un desglose paso a paso de lo que les parece que no está dialogando con las instituciones de educación superior. Quizás si nos pudieses hablar un poco más cómo nosotros, están muchos colegas escuchándonos en esta instancia, docentes, directores y personas que están trabajando en torno a la vinculación con el medio. Y finalmente lo que nos gustaría que quedara muy claro hoy es cómo creamos en conjunto esto, entendiendo los mismos conceptos de vinculación con el medio, que cómo nos unamos y nos alineamos con el perfil de egreso, el PEI de la institución y sobre todo la misión. Sería súper bueno redondear por ese concepto. Sí, mira, yo creo que lo que tú has dicho, Claudia, has dado en el clavo, es decir, una de las razones por las que hubo tanta crítica a estos criterios y estándares de la CNA es justamente porque era como a poner así un modelo para todas y sin que se consideraran las especificidades, las identidades, la diversidad. Exacto. Somos un país que no es lo mismo estar en la Universidad de Magallanes que estar en la Universidad de Tarapacá, estoy hablando de las estatales que conozco, y también los IP y los FT son otra cosa, requieren de otras miradas. Y una de las cosas que nosotros, como recuerdo aquí, probablemente hoy estén como participantes algunos de nuestros queridos y queridas colegas de vinculación con el medio de algunas universidades del Estado, en la red del CUECH de vinculación con el medio,
nosotros también hicimos la crítica en el mismo sentido y apoyamos de algún modo a los rectores los rectores en el CUECH, para que hicieran esta presentación ante la CNA con las observaciones, primero apelando al tema de la autonomía, la diversidad de los territorios, y echamos en falta y de menos justamente que no en ningún criterio aparece claramente el tema de la universidad y territorio. Aquí hay una palabra que yo he empezado a usar harto y que les puedo compartir lo que para mí significa cuando hacemos la diferencia o qué queremos o cómo ampliamos, cómo hacemos más preciso el tema de la vinculación con el medio. Yo creo que la integración es lo que necesitamos, y la integración con los territorios en los cuales nuestras instituciones están insertas. ¿Cuánto conozco yo mi territorio? ¿Cuánto el territorio me conoce a mí? Las investigaciones, los proyectos educativos, los modelos educativos, el desarrollo de los procesos formativos, las asignaturas, cuánto del territorio está incorporado de manera integrada en esos procesos. Y eso, cuando nosotros determinemos y definamos, antes la CNA decía, defina sus actores relevantes del entorno. Yo, más que definir el actor relevante, prefiero decir cómo determino y conozco y me integro en el territorio en el cual hay múltiples actores que requieren o que yo requiero de ellos y ellos requieren de mí. Esa parte no está explícitamente planteada en los criterios para la dimensión vinculación con el medio, y creo que es fundamental cuando en nuestras misiones estamos planteando que nosotros queremos aportar al desarrollo del país, etc. Si queremos aportar al desarrollo del país, necesitamos integrarnos a los territorios y que no nos pasen las demandas sociales y las demandas de la ciudadanía por encima. No quiero alargarme en esto, pero hoy día, en el momento político que estamos viviendo, ya vemos lo que ha significado, por ejemplo, la elección de los constituyentes y constituyentas, por decirlo como se debe, que hoy día sí que necesitamos ver los territorios están hablando, y las universidades tienen que estar, las instituciones, el IP, CFT, involucrados en las realidades territoriales. Eso no vemos que la CNA lo esté planteando como una cuestión principal, en mi opinión, principal, y desde donde emanan los temas emergentes, género, inclusión, derechos humanos, etcétera, que debiéramos también abordar en el diálogo que tenemos que mantener permanentemente con nuestro entorno. Margarita, me surge una pregunta, bueno, tenía en realidad otra pregunta que hacerte respecto a la CNA, pero me surge algo previo. Porque tú planteas, o sea, yo coincido contigo, digamos, de que el rol de las instituciones de educación superior tiene que ver con sus territorios. Yo creo que la universidad, y no solo la universidad, las diversas instituciones se construyen en torno a problemáticas de la sociedad. ¿Qué pasa en un sistema neoliberal como el chileno, donde las instituciones tienen que ir a buscar, sobre todo las que no son estatales ni tradicionales, tienen que ir a buscar recursos, donde muchas veces entre optar por hacer algo que le haga sentido al territorio, pero no hay ganancias económicas o no hay ingreso de recursos frescos a la institución, voy a optar a lo mejor por dedicarme a investigar en torno a otro tema. ¿Cómo ves tú este pie forzado un poco del sistema chileno? Mira, nosotros hemos tenido un sistema universitario y un sistema mejor de educación superior que ha sido, digamos, avasallado por un sistema neoliberal.
prontito va a salir un libro en el que hay un texto que me tocó escribir, es decir, con un capítulo aporto en ese libro, y que tiene que ver justamente con la universidad y sus territorios y la mirada crítica respecto de cómo, ¿no es cierto?, se han mirado siempre a los estudiantes como clientes y los investigadores como empresarios que han tenido que salir a buscar los recursos para poder iniciar los procesos investigativos y aportar con el conocimiento, y sabemos que tenemos estupendos investigadoras y investigadores. Yo pertenezco a la red de investigadoras de Chile, y creo que lo que tú preguntas, nada más alejado que un sistema neoliberal debiera ser el sistema de educación superior en nuestro país. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tema de las vacunas. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando estamos en esta crisis, en esta pandemia, las instituciones de educación superior, las universidades, han hecho esfuerzos muy grandes en el tema de los laboratorios, en poner a disposición los laboratorios. Nadie ha visto ahí una rentabilidad. Ahí lo que se ha hecho es abrir la universidad para ir en ayuda de la sociedad, para poder cumplir con los PCR de la manera más fluida, más expedita. Y también yo creo que nosotros tenemos una deuda con el país, con nuestra ciudadanía, en términos de que nosotros en algún momento dejamos de producir vacunas por una cuestión de rentabilidad. No era rentable continuar con este fomento, digamos, de la ciencia y generar vacunas para Chile. Entonces hemos tenido una miopía respecto de, marcado por este sistema neoliberal, y por lo tanto hemos arrinconado a nuestros investigadores y también a los estudiantes arrinconados en tener que pagar deudas tremendas, cuando en realidad, a lo mejor estoy diciendo algo incorrecto, pero de verdad debiese haber un sistema en que los estudiantes estudiaran tranquilos, estudiaran como decía un amigo mío alemán, estudiar por el arte de estudiar, y el investigador en su plenitud de descubrir cosas nuevas sin preocuparse de tener que buscar los recursos. Habrá otros que debieran de hacerlo por ellos y ellas. Y desde esa perspectiva también pienso que la vinculación con el medio debiera de romper ciertas barreras que se han impuesto de alejamiento o de mantener ciertos focos de trabajo para lograr esta rentabilidad. Cuando necesitamos mostrar indicadores, a veces necesitamos que un indicador mida la rentabilidad de un plan o de un proyecto de vinculación con el medio. Es que no necesitamos eso, necesitamos la confiabilidad, la certeza que lo que queremos es construir realidades, es construir a partir de las confianzas, a partir de la entrega y a partir de la integración respecto del conocimiento, la formación profesional y los territorios donde también ahí se desarrollan procesos pedagógicos. Esta frase no es mía, es esta frase de los procesos pedagógicos que se desarrollan en los territorios, es de una socióloga que conocí en un panel como este y que lo encontré maravilloso. No recuerdo el nombre de ella, por eso no lo digo, pero de verdad creo que sí, tenemos que reconocer que en los territorios también hay ciencia, también hay pedagogía. Por lo tanto, este sistema neoliberal nos ha hecho de verdad perder un poco la brújula, y ahí vuelvo a la CNA. Yo creo que muchos de los parámetros de referencias que habían, e incluso en los criterios, nosotros lo pusimos eso, me acuerdo, en la red Quech BCM, que había voy a usar una palabra poco académica, un tufillo de neoliberalismo. Y eso debiéramos desprendernos de eso. Quien trabaja con la ciencia y con la educación está muy alejada de lo que significa lo que es
un sistema neoliberal, rentabilidades económicas, etcétera. Las rentabilidades de la ciencia y de la educación, del conocimiento, la creación, etcétera. Y en ese sentido, Margarita, ¿tú ves posible, sea la CNA o sea cualquier ente, digamos, que existan parámetros estandarizables en vinculación con el medio, o cada institución debiera autoimponerse sus propias reglas, digamos? Es que volvemos a lo del comienzo. Yo pienso y estoy convencida que así debe ser. Cuando instalamos estándares y que todos debieran de regirse por las mismas mediciones, dejamos fuera la creatividad, la identidad, el compromiso y la convicción. Entonces, cuando tú creas algo desde ti mismo, hay un autor argentino que dice las universidades deben pensarse a sí mismas, y en ese pensarse a sí mismas necesitamos cierta autonomía de pensamiento, necesitamos también tener cierta convicción que estamos creando algo nuevo, y con eso nos vamos a identificar. Yo no me voy a identificar con cuestiones que están medidas desde afuera. Jimena Po, ustedes conocen a Jimena, no sé si estaba ahora acá, pero Jimena dice, todo esto fue impuesto desde fuera de la universidad. Y nosotros nos hemos quedado así como paralogizados, esperando que nos caiga, ¿no es cierto?, el garrote por no cumplir con lo que dice la CNA. Y lo que es peor, y voy a decir algo que no me importa que esté políticamente incorrecto, las autoridades de las universidades han creído siempre que hay que cumplir a rajatabla con los estándares de la CNA y nos obligan a meternos en estas camisas de 11 varas. Y entonces ahí es donde tenemos este conflicto, porque nosotros necesitamos que también las autoridades universitarias de los FT y de los IP se convenzan que son sus propias comunidades las que pueden sorprender, ¿no es cierto?, con modelos distintos, con formas distintas. Un profesor una vez en la UPLA me dice, Margarita, ¿tú crees que entonces hay que hacer clases en los territorios? Me paré a abrazarlo porque claro. le dije, sí, exactamente, o sea, en aquellas asignaturas, en aquellas carreras que así lo permiten, bueno, parece que está Claudia también Contreras ahí, yo la divisé saludando. Está con nosotros la Claudia. Muchos cariños, Claudia. Yo recuerdo que la carrera de enfermería de la Universidad Central, y lo digo esto no por nombrar a la Universidad Central, sino que por la experiencia, vi ahí cómo sí, efectivamente se iba a hacer clases fuera de la universidad, fuera de las cuatro paredes de la universidad. Y eso es lo rico de la vinculación con el medio, cuando la asocias y la instalas con vinculación con el medio, y desde esa integralidad, de esa integración, surgen por sí solos los proyectos de investigación. Entonces, no podemos estar en parámetros o en cuestiones así tan rígidas, no podemos. La CNA debiera ser un poco más respetuosa. Yo soy parevaluador, pero digo, debiera ser más respetuosa, de decir, midamos lo que están haciendo las instituciones de educación superior en relación a lo que declaran en sus proyectos educativos, en lo que declaran en sus políticas. No instalemos, podrían decir, cuestiones generales. Tienen que tener políticas, planes estratégicos, recursos humanos, recursos financieros, hacer seguimiento, ¿cómo se llama esto? Continuo, mejoramiento continuo, etcétera. Todo eso está perfecto, pero no decirnos, mire, tiene que en vinculación con el medio abordar el tema de género. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Y por qué nos dejan afuera el tema de los territorios? ¿Se fijan? O sea, yo creo que todavía nos falta ponernos bien plantados, ¿no es cierto? Y decir,
necesitamos convicción, compromiso, desde los rectores hasta quienes hacen tareas, no digo menores, pero que no tienen, digamos, tanta visibilidad, y los estudiantes. Los estudiantes deben estar convencidos de cómo se genera la relación con los territorios. Eso es muy importante. Los estudiantes a veces, cuando uno habla con ellos de vinculación con el medio, vienen los pares evaluadores y el par evaluador pregunta, bueno, ¿qué vinculación con el medio? Y dicen, no, nosotros no hacemos vinculación con el medio, y han estado todo el rato haciendo vinculación con el medio. Entonces, ahí también nos falta, ¿no es cierto?, en cómo colaboramos, cómo dialogamos también con nuestra institución misma. O sea, Margarita, ¿cómo lo hacemos? Perdona que te interrumpa, lo que pasa es que estaba pensando mientras hablaba que evidentemente todos estos nuevos criterios y estándares van a movilizar a algunas instituciones de educación superior, por ejemplo, a cambiar sus misiones o visiones para incorporar el área de vinculación con el medio, por ejemplo, que ya está dentro de la ley de las normas en el fondo. Entonces, finalmente, si una institución, evidentemente tenemos que cumplir con ciertos parámetros básicos, como lo que tú nombrabas, financiamiento y ciertas características que evidentemente marquen el proceso de vinculación con el medio en los temas formativos, y esto evidentemente hay un trabajo ahí muy profundo con estudiantes y con los docentes que generan estos espacios de aprendizaje en torno a las comunidades y en torno a esta devolución también. Un poco la bidireccionalidad, este concepto que yo creo que yo nombro direccionalidad y muchos quedamos como, porque costó esto de cuando entró esa palabra y ese concepto al proceso de vinculación, sobre todo los procesos de docencia o investigación. Ahí también quisiera un poco llevarte a ver si tenemos unos minutitos también, porque yo sé que hay muchas de las personas que nos están acompañando hoy día, por lo menos la institución que yo represento, que es la Universidad SEC, un poco más ahondar en ese, cómo nosotros como instituciones podemos un poco alinearnos con la bidireccionalidad, cómo la debiésemos tomar, cómo cada docente, yo me estoy poniendo un poco en el papel de un docente acá, cómo tomo a mis estudiantes y los guío hacia la bidireccionalidad de una actividad. Dos cosas hay en tu observación, Claudia. Una que es más macro y que tiene que ver en por qué se instaló vinculación con el medio en la ley, desde la primera ley, ¿no es cierto? Que fue como raro así, porque siempre estuvimos acostumbrados al tema de la extensión y las comunicaciones, y entonces de pronto sale esto de la vinculación con el medio y de repente alguien lanzó la palabra bidireccionalidad y quedamos todos ahí de qué se trata todo esto. Y yo creo que eso fue porque hubo un momento en que las universidades estuvieron de espaldas a la sociedad, estuvieron trabajando entre cuatro paredes y no daban cuenta real en sus investigaciones e incluso a veces en la formación de sus profesionales, en que los profesionales llegaban a los lugares de trabajo y la verdad es que venían desfasados respecto de lo que realmente estaba aconteciendo, y también las investigaciones a veces eran caprichos de los propios investigadores y no efectivamente respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades. Entonces yo creo que se hizo bien en ese aspecto. Yo me alegro porque entonces hubo que pensar las universidades, como dice Pablo Gentili, pero mirando a los territorios y mirando a la sociedad y viendo cómo hacemos esta alianza estratégica para lograr lo que está planteado en nuestras misiones, que es apoyar el desarrollo del país. Ahora, cuando surge la palabra del tema de la bidireccionalidad, tuvo también que ver en cómo hacíamos la distinción, que en toda América Latina no se hace esa distinción tan así como lo hacemos aquí en Chile, que es hacer un distingo entre extensión y vinculación con el medio, porque la vinculación con el medio contiene ese componente de bidireccionalidad que a lo mejor no lo vemos en la extensión, considerando que la extensión extiende, ¿no es cierto? Extiende, proyecta lo que la universidad crea o desarrolla, o el resultado de sus investigaciones, o el resultado de un análisis académico, en fin, y estos son los debates en seminarios, charlas, talleres, etc. Pero
Lo que significaba el tema de la bidireccionalidad era integrarse con un otro fuera de la universidad para que contribuyera a enriquecer el proceso formativo, de tal modo de trabajar de manera conjunta, dialogada, y crear de manera colectiva el nuevo conocimiento que si hubiese que crearlo, o desarrollar el contenido de cada asignatura de manera conjunta, de mirar, por ejemplo, cuán práctica es la teoría. Entonces, y yo quiero decir acá que esto, si bien la palabra bidireccionalidad surge a partir del área de vinculación con el medio, con la ley de 2006, sin embargo, por mucho tiempo, en muchas carreras, a través de muchas asignaturas, y muchos profesores y profesoras han desarrollado la bidireccionalidad de manera genuina, de manera histórica, y lo que teníamos que hacer era descubrirlo nomás y decir, mire, usted está generando, por ejemplo, la Escuela de Enfermería, que recién pongo el ejemplo de la Universidad Central, en que evidentemente ahí había bidireccionalidad con la formación de los tecnólogos, en la formación de enfermeros y enfermeras, en fin. En la Escuela de Periodismo en USACH, que me tocó trabajar mucho con las escuelas para periodismo escolar, y obviamente estábamos haciendo desde la docencia vinculación con el medio bidireccional. Llega la ley y pone esta vinculación con el medio, pone la bidireccionalidad, y todos decíamos, ¿y de qué se trata todo esto? Pero sí lo estábamos haciendo. Entonces, pienso que a veces nos enredamos un poco, y es más simple de lo que creíamos. ¿Y qué pasa con la extensión? Farideh Serán, desde la Universidad de Chile, ella dice que ella reivindica la extensión. Y la entiendo perfectamente, porque justamente la extensión, antes de la dictadura, era una tarea muy relevante de las universidades para poner a disposición de los sectores más desposeídos la oportunidad de cultura, la oportunidad de formación informal, etc. Y por lo tanto la extensión tuvo un rol muy, muy importante. Y tal vez hacíamos también bidireccionalidad en esos proyectos de extensión. Sin embargo, después la extensión fue como una especie, y perdón si voy a herir a alguien, pero una especie de marketing elegante desde la academia para que la universidad se luciera. Tenemos el mejor concierto, la mejor orquesta, traemos desde el extranjero a los mejores expositores en distintas áreas, pero eso era un antojo de la universidad, sin saber si realmente a alguien le interesaba. Entonces, yo creo, y eso algunos a lo mejor que están presentes me han escuchado, yo creo que aquí hay una triada, y esa triada, que es del área de vinculación con el medio, que es decir, en cómo la universidad se relaciona con el entorno, se relaciona a través de esta integración con los territorios, con la comunidad, para fortalecer la formación profesional, la docencia de pre y posgrado, la investigación, y todo eso lo proyecta, ¿no es cierto?, a través de la extensión, lo cuenta, lo entrega generosamente a la comunidad de vuelta, y lo difunde urbi et orbi, porque la universidad también necesita instalarse con su prestigio, y necesitamos ir dejando, digamos, constancia, que no dilapidamos los recursos, que hacemos todo esto y lo hacemos de la mano de la comunidad. Por lo tanto, para mí, la vinculación con el medio bidireccional, la extensión y las comunicaciones son parte de un sistema de relacionarse con el entorno a través de un modelo claro, y que nos permite también ordenarnos, y que nos permite cumplir con algunos parámetros de la CNA, aunque no nos gusten. Sí, Margarita, eso. Antes de dar paso a una pregunta que llegó justamente desde la USACH, que después la vamos a pasar a leer, quisiera un poco
retomar, digamos, el punto que tú nos comentabas respecto de que probablemente desde antes de que la CNA hablara de bidireccionalidad, había carreras, había profesores que lo hacían. Pero ahí entramos a un punto también que siempre se pone sobre la mesa respecto de que muchas veces esta bidireccionalidad queda un poco al alero de la voluntariedad del docente, que es más empático con el territorio, el que es más empilado, generalmente el que es buen investigador, es buen gestor en proyectos de vinculación con el medio, etcétera. Pero ¿cómo hacer para que esto pudiese ser permeable a todos los estudiantes de una institución? Porque finalmente, claro, evidentemente hay carreras que están más orientadas a conversar con el medio. Pero ¿cómo hacer para que todos los estudiantes pasen por la experiencia transformadora de tener aprendizajes en vinculación con su entorno? Sí, mira, yo creo que no todas las asignaturas, no a todas las asignaturas le podemos obligar a generar relación con el entorno para el cumplimiento de los contenidos de sus programas. Pero sí creo que, y eso es una cuestión de calidad también, de manera de mirar todas las mallas curriculares y decir en los consejos de carrera cuáles son las carreras o cuáles son las asignaturas de una carrera que permiten con mayor fluidez generar estos procesos colectivos de integración con la comunidad para mejorar el proceso formativo, para lograr alcanzar el perfil de egreso que decimos necesitamos, ¿no es cierto?, que los estudiantes conozcan su territorio, que los estudiantes estén conscientes de su realidad, de su historia, etcétera, etcétera, y que no sean así técnicamente puros, por decirlo de algún modo, sino que también tengan esta sensibilidad respecto de cómo se presentan con empatía al lugar donde se van a insertar. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que estar la magia, ¿no es cierto?, de quienes son los encargados de las distintas carreras, de buscar y declarar cuáles son las asignaturas que sí o sí tienen que contener en sus programas procesos colectivos y de diálogo con el entorno para el desarrollo de los contenidos, y ahí los estudiantes hacen sus programas, sus proyectos, sus tareas, sus pruebas, etcétera, en función de eso. Y yo creo que eso se puede lograr, se debe lograr, y decías algo, Andrea, que también me interesa mucho retomarlo. Sin duda que hacíamos vinculación con el medio. Yo misma me di cuenta que hacía vinculación con el medio desde la asignatura de radio en la USACH cuando era profesora de la Escuela de Periodismo. Pero nadie me controlaba a mí, ni tampoco yo ponía la nota, hacíamos todo, pero eso no quedaba en rastro, no quedaba estela, no quedaba una ruta hecha. Y por lo tanto no podíamos medir el impacto que hicimos, ¿no es cierto?, cuando hicimos radio escolar, de todo el trabajo que significó estar con niños y niñas y adolescentes en escuelas, en liceos, con profesores, profesoras, después con los apoderados que querían aprender a hacer guiones, a hacer programas. Eso tiene que haber tenido un impacto que nunca lo medimos. Y ahí está el tema de la CNA cuando nos dice efectos de la vinculación con el medio. Perdona, Margarita, ahí quería detenerme porque es súper, y esto lo hemos conversado muchísimo en la red de vinculación, en que decimos efecto o impacto, efectivamente. ¿Cómo? Porque el impacto, en rigor, no lo podríamos lograr medir en la sociedad a través de estas acciones específicas, pero sí un efecto. Entonces, finalmente, ahí sería importante también ahondar en que es posible medir el impacto de vinculación con el medio en la comunidad. Yo creo que cuando la institución declara que la vinculación con el medio es una función esencial ligada a la docencia y a la investigación, debiese en un par de años poder medir el impacto de la vinculación con el medio en los procesos formativos. Claro. En la investigación, cuán pertinente ha sido la investigación que ha generado una universidad
¿Cuánto ha contribuido la universidad al desarrollo del conocimiento en distintas áreas del desarrollo de nuestro país, en los distintos sectores, ¿no es cierto? Y también en la formación. Podríamos decir, ¿cuánto se cumple con el perfil de egreso a partir de la relación que ha tenido la carrera con el entorno en cuestiones concretas y prácticas que ha sido posible medir en el tiempo? Claro, pero básicamente, perdona, ahí es en el tiempo. En un semestre no vamos a lograr generar un efecto real. Exacto, pero si tú mides, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si hay profesores de educación física trabajando, voy a hablar de un proyecto que conozco concretamente, trabajando con adultos mayores en un centro de salud, y están trabajando ese programa. El efecto no fue medir si los adultos mayores o las personas mayores tuvieron mejor salud, que sin duda la tuvieron, una mejor calidad de vida, pero el efecto fue que ese centro de salud integró un plan de trabajo sistemático para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en ese barrio. Y entonces llegaron profesionales especializados, y cuando lo miras hacia adentro de la universidad, se concluyó que la carrera de educación física tenía que tener una especialización en educación física y actividad física para las personas adultas, porque no es lo mismo hacer educación física a niños en las escuelas que hacer a adultos mayores. Ese para mí sería el efecto, sería el impacto. Entonces, una comunidad gana, ¿no es cierto?, porque una institución pública de salud integró un programa con la colaboración del trabajo hecho por estudiantes y profesores que se integraron en esa oportunidad para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores o de las personas mayores. Efectivamente, y por otra parte tendríamos como impacto interno el hecho de que ese perfil de egreso de esa carrera de educación física habría visto esta retroalimentación. Me estoy tomando de esto, Margarita, para pasar a leer algunas de las preguntas. Jorge Scalpelo nos pregunta si hay alguna idea innovadora de medición de retroalimentación al proceso formativo o al perfil de egreso de la vinculación con el medio. Mira, lo innovador es justamente el tema de la bidireccionalidad. Yo creo que eso es, aun cuando lo hayamos hecho hace mucho tiempo, muchos, yo creo que hoy día sí se puede implementar si es que las instituciones toman con compromiso en que la vinculación bidireccional es una función esencial, y por lo tanto ahí hay un trabajo que desarrollar. Hay algunas propuestas muy interesantes que yo les recomiendo que las analicen bien. Yo al comienzo fui un poco reacia a considerarlas, pero creo que me equivoqué, y lo digo honestamente, que son las asignaturas aprendizaje-servicio. Pero ¿cuál es el problema de las asignaturas aprendizaje-servicio hechas sin el compromiso institucional de la vinculación con el medio como función esencial? Que se hacen como programas extraprogramáticos. La vinculación con el medio no es extraprogramática, en términos de que debe estar siempre instalada en el corazón de los procesos formativos formales, reales, concretos, en los planes de estudio y en la investigación, en la investigación, innovación, desarrollo. He trabajado con muchos investigadores e investigadoras y hemos logrado instalar el concepto de bidireccionalidad en la investigación. Y eso también tengo que decir que los investigadores e investigadoras también hacen investigación bidireccional desde el punto de vista que incorporan el conocimiento del territorio para enriquecer el proceso investigativo. Entonces, yo creo que cuando digo el tema de las asignaturas aprendizaje-servicio,
se veía como esto de paternalismo, ¿no es cierto? Que un curso fuera a ayudar a una escuelita a tapar las goteras del techo y ya. Es que por eso a mí no me gustaban las asignaturas de aprendizaje servicio, por ese componente que tenían. Entonces la universidad, varias que conozco, instalaron programas, etcétera, etcétera. No, yo creo que la metodología del aprendizaje servicio debiera incorporarse como innovación, y ahí respondo a lo mejor a la pregunta, porque conlleva esa bidireccionalidad, esa relación permanente, sistemática. Aquí lo permanente y lo sistemático es vital. Sí. No vas a tener impacto ninguno, ni vas a poder medir ningún resultado si esto no es sistemático y es permanente. Margarita, nos pregunta Héctor S., no vemos su apellido completo, nos pregunta si existe algún porcentaje del plan de estudio o medido en cantidad de asignaturas que debiesen tener vinculación con el medio. Qué buena la pregunta, porque sabes que eso no lo puedo contestar, porque los planes de estudio en algunas carreras, todas las asignaturas están relacionadas con el entorno. Las carreras de la salud, desde que comienzan, están vinculadas con el entorno. Hay carreras como periodismo que también pueden estar vinculadas permanentemente con el entorno. Hay otras carreras que tienen algunas asignaturas que de verdad deben trabajarse en las cuatro paredes con el profesor, y el debate es muy teórico, pero sí tienen muchas ventanas que pueden aprovechar para desarrollar la relación con el medio, de tal modo que es lo que decía antes, debieran estar ahí, ¿no es cierto?, las mallas curriculares a disposición de estos equipos en los que debe haber alguien de vinculación con el medio. Yo estoy convencida que en los consejos de carrera debe haber alguien de vinculación con el medio, debe, así como en las áreas de investigación. Porque ahí es donde uno puede decir, mire, sabe que a mí me parece que esta asignatura, por lo que está narrado en el contenido, perfectamente puede desplegar acciones de vínculo con el medio para la mejor comprensión de ese contenido. Y hay otras que no. Entonces, depende de cada carrera, pero como hay que medir y como hay que decir, etcétera, etcétera, lo que hay que decir, esta carrera declara que el 40% de sus asignaturas tendrán elementos de vínculo con el medio, está declarado en su programa, está en el contenido de cada una de las asignaturas, etcétera, y por lo tanto, en la medición, la carrera lo estará haciendo con calidad si cumple con el 100% de ese 40% declarado como asignatura de vinculación con el medio. Perfecto. Y entonces la universidad puede decir, de nuestras 40 y tantas carreras, el 100% cumple con lo que se ha comprometido a desarrollar en vinculación con el medio para lograr con mayor solidez los perfiles de egreso. Perfecto. Perdón, Margarita, tenemos una última pregunta que quiero leértela completa porque es con dedicatoria incluida. Se ha empezado a oscurecer, no sé si se fijaron. Sí. Yo no tengo la luz acá. Sí. Fernando Olmos de la Universidad de Santiago nos dice, saluda a Margarita, ex profesora y jefa y también colega de periodismo. La pregunta es, ¿nos hemos confiado en sostener los procesos de calidad y desarrollo en vinculación con el medio en torno a la generación de indicadores y no de la práctica misma de llevar la universidad al territorio? ¿Cómo se le podría dar más valor a esto último, al llevar a la universidad al territorio, ante la presión gigantesca de cumplir con indicadores? Ese es el punto. Ese es el punto, Fernando. Te mando un gran abrazo. Tengo mucho afecto a Fernando. Ese es el punto. A veces nos hemos perdido en el tema de correr tras los indicadores y nos hemos diluido en concreto buscar la esencia de la relación con el medio.
y creo que nos hace falta hacer una reflexión. Yo les invito a ustedes también, yo me alegro mucho que la red esté trabajando de esta manera para que puedan, digamos, a lo mejor abordar, como dice Gentili, yo no me canso de repetir a Gentili cuando dice las universidades tienen que pensarse a sí mismas, dejamos hace mucho rato de pensarnos a nosotros mismos, porque estamos preocupados de los estándares, de todo lo instalado por el neoliberalismo, las mediciones, la rentabilidad, etcétera. Necesitamos tomar un poquito de aire y ese aire llevarlo también a las asignaturas, a las carreras, a los investigadores, tener cursos de formación, capacitación, lo que ustedes quieran, para que se comprenda bien de qué se trata todo esto. Nadie duda de qué se trata la docencia, nadie duda de lo que se trata la investigación, pero a veces se pierden un poco con la vinculación con el medio. Rastrear en los modelos educativos, Fernando. Yo creo que los modelos educativos de las instituciones de educación superior hay muchos que son una joya para que fluya desde allí la vinculación con el medio. Hay modelos educativos que hablan de bidireccionalidad, de integración con el territorio, hablan de co-construcción de conocimiento, etc. Entonces yo digo, no nos demos vuelta buscándole las cuatro patas al gato cuando tenemos ahí la esencia de lo que queremos hacer. Y entonces lo que se necesita es la convicción, el compromiso y poder trabajar en conjunto. Margarita. Perdón, Andrea, sí, es que quería leer... Tenemos una última pregunta, Clau. Ya, no pero un comentario de Cristóbal Rosas, que nos dice lo siguiente: qué buena entrevista, faltaba un lugar para aprender y compartir conocimientos en torno a la vinculación con el medio. Muy clara, Margarita, seca. Muchas gracias, Margarita. Cristóbal. Tenemos una última pregunta de Felipe Torralbo, de la UTEM, quien también te manda mucho cariño, su respeto y su cariño, nos dice Felipe. Siempre muy enriquecedor escucharte. Nos pregunta Felipe si existen o debiesen existir diferencias en el desarrollo e institucionalización de la vinculación con el medio entre las universidades estatales y las universidades privadas, como última pregunta ya para ir cerrando. Yo creo que la única diferencia, Felipe, te abrazo desde la distancia, también te quiero mucho y te respeto mucho, hemos aprendido juntos y yo he aprendido mucho también de Felipe. Voy a responder de la siguiente manera. Yo creo que no hay diferencias entre vinculación con el medio entre universidades privadas y estatales. Lo que sí, el Estado tiene una responsabilidad con las universidades del Estado y por lo tanto el financiamiento para el desarrollo de sus universidades debe estar esa es una respuesta que debe dar el Estado y no dejar a las universidades del Estado salir a buscar recursos, porque no es esa la misión nuestra, sino debiera ser, ¿no es cierto?, con el aporte que debe ser el trato que debe dar el Estado a sus propias universidades. Las universidades privadas, por cierto que necesitan estar en relación con el territorio, pero también comprender lo que significan las libertades académicas y territoriales, para que tanto el proyecto educativo de las universidades privadas tenga, ¿no es cierto?, sea un acompañamiento al desarrollo territorial y el respeto mutuo que debiera haber, porque podríamos decir que una universidad privada tiene ciertos intereses, tiene, por decirlo periodísticamente, una línea editorial, ¿no es cierto? Pero entonces en los territorios hay una pluralidad, hay una diversidad, es muy amplio y por lo tanto las universidades privadas debieran de dar también el espacio a esa diversidad. Y buscar, ¿no es cierto?, el encuentro afectuoso y, digamos, sincero con los territorios. Pero ¿en qué se diferenciaría la vinculación con el medio? No hay ninguna diferencia. La vinculación con el medio es vinculación con el medio. ¿Cómo
cómo se sostiene, cómo se orienta desde la institución, cuáles son los intereses de la institución, ahí es donde yo digo que las universidades privadas debieran de instalar los recursos que correspondan y con el respeto que deben tener con los distintos territorios. Las estatales debieran de, por compromiso único y compromiso ético, social, tenemos que trabajar, y digo tenemos, yo no estoy en ninguna universidad estatal en este rato, pero digo por mi experiencia en la USACH principalmente, tenemos que estar vinculadas por ley con el territorio. Ya no nos podemos zafar de eso. La ley nos instala el tema de universidad y territorio, de tal manera que tenemos que cumplir con eso y la CNA nos tiene que también un poco orientar y controlar, tal vez de alguna manera también. Pero necesitamos los recursos del Estado sin lugar a dudas. No sé si respondí a Felipe, pero es un poco... Yo creo que sí. Bueno, Margarita, ya vamos terminando este primer capítulo de Vinculando. Estamos muy contentas, muy agradecidas. Ha sido nos nutriste muchísimo con esta información. Yo creo que todos los que hoy día están acá acompañándonos quedaron muy claros en un montón de cosas que quizás hasta el día de hoy podrían estar un poco difusas. Así es que ha sido de gran ayuda tu presencia hoy día en el programa y estamos muy agradecidas. Así que ahora me despido yo por mi parte de todos los asistentes y dejo a Andrea para que ella cierre el programa de hoy. Muchas gracias. No sé si me permites, antes que cierre Andrea, despedirme de todos y cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a Claudia, también a la red por haberme permitido dar a conocer algunas de mis ideas que comparto con mucha, digamos, humildad, y también es un honor para mí haber partido con este ciclo de conversaciones. Y quiero también a lo mejor pasar un aviso, porque pronto va a salir este libro que lo edita la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en donde hay un capítulo en el que me refiero a la relación universidad y territorio. Así es que cuando lo tengas, yo les mando para que ustedes lo difundan y podamos a lo mejor también tener algún feedback de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias. De todas maneras, Margarita, cuenta con eso. Gracias por esto. ¿Ya? Margarita, muchas gracias por ese ofrecimiento, también lo vamos a estar esperando. De verdad que para nosotros fue muy nutritivo hablar contigo. Y quiero también relevar tu gran calidad humana, Margarita, porque realmente transmites una dulzura que se hace muy grato el poder conversar contigo y entregas tan generosamente tus conocimientos. Junto con agradecerte, quiero dejar invitados a todas las personas que hoy nos acompañan. El próximo programa de Vinculando va a ser el jueves 3 de junio. Y el invitado es Gonzalo Vargas, él es ex rector de INACAP, miembro de la Junta Directiva de Santo Tomás, y ahí nos vamos a enfocar un poquitito más en el subsistema técnico profesional y la vinculación con el medio. Así es que todos muy invitados para ese jueves 3 y muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos y también quería dar un último agradecimiento a todos los colegas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, que juntos logramos hacer esto y esperamos también que esto vaya creciendo. Así es que esto se construye con todos. Cada uno de nosotros es un elemento vital en esto. Así es que nada, les deseo a todos muy buenas tardes y que tengan un lindo fin de semana. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.